Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe, que tenemos la oportunidad de reencontrarnos una vez más a través de estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y obviamente aprovechar para desear lo mejor para nuestras vidas. Hoy estamos arrancando un nuevo periodo calendario. No es que haya mucha diferencia de lo vivido hasta horas atrás respecto de estas horas, pero lo que sí podemos es renovar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestro compromiso con todo. Obviamente primero con Dios y luego nuestro compromiso con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, el compromiso de trabajo, el compromiso, en fin, con todas las personas y con todas las situaciones que tenemos que vivirlas y renovarnos, digo, no solo para tomar ímpetu, para tomar fuerza, sino para tratar de ser mejores, para caminar de mejor manera, para tomar mejores decisiones de nuestra vida. Así que mi anhelo, mi deseo es que usted y yo seamos obedientes a Dios, que permanezcamos en Dios, que nos tomemos de la mano de Dios, que no nos alejemos de Él para poder enfrentar este nuevo periodo, este nuevo espacio de tiempo que nos depara en el 2025. Que Dios nos ayude, que usted y yo seamos personas dispuestas y vamos para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Bueno, precisamente a propósito de que esta es nuestra primera charla del año y que está saliendo el día de hoy, 2 de enero de este 2025, yo he considerado, esto sí ha sido un pensar, mirando un poquito lo que viene por delante, he considerado pertinente tener algunos aspectos en el sentido espiritual que no escapan del sentido práctico, tener muy claros, ¿sí? Porque la verdad es que normalmente arrancamos con nuevos bríos, con ímpetu, con ilusiones, con expectativas, con objetivos, y eso es correcto. Pero yo quiero recordar algo que sucedió, por ejemplo, hace no muchos años y que quizás quienes veamos este video, quienes escuchemos esta pequeña prédica, vamos a refrescar nuestra memoria. Y lo voy a mencionar de una manera más o menos parecida a la que lo dije yo en aquel tiempo. Cuando arrancábamos el año 2020, o sea, apenas 5 años atrás, a propósito del número del año, ¿sí? Muchos comentábamos, decíamos, llegaron memes en ese sentido, mensajes tomados del número del año, ¿sí? Y decíamos, por ejemplo, como yo lo dije, entiendo que debe haber sido una primera o segunda prédica de aquel año, yo dije, estamos entrando en un año que es 20 sobre 20. Así se decía cuando estábamos comenzando el 2020 y se especulaba y va a ser un año 20 sobre 20. Y si en alguna cosa de nuestra vida sacamos una nota de 14, este va a ser el año 20 sobre 20. Y usted recordará lo que pasó en el año 20 sobre 20, ¿sí? Que a pocos meses de comenzado el año, acá en nuestro país y en la región, digamos, en otras latitudes ya había arrancado inclusive en el 2019, esta situación tan terrible que fue la pandemia por este virus que atacó al mundo, ¿no es cierto? Entonces, aquel año que comenzamos con ilusión diciendo 20 sobre 20, fue más la ilusión que el poder mirar una realidad que se venía, porque desde septiembre, octubre del año anterior, del 2019, ya se escuchaba las noticias, ¿sí? En la China y en otras latitudes, y cómo esto iba llegando a otros países y cómo se volvía incontrolable, ¿no? Y nosotros, a pesar de ver las noticias, pensábamos que una vez más iba a ser una noticia lejana, una noticia que para nosotros iba a ser una simple información, cuando en el lapso de 2 meses y medio, porque para el 15 de marzo del 2020 se decretó ya acá en nuestro país algunas medidas que nos acabaron, ¿no? O sea, nos metimos dentro de casa, se cerraron un sinnúmero de trabajos, de negocios, y a tratar de sobrevivir, no solo por el virus que atacaba, al cual era una amenaza constante, sino a tratar de sobrevivir sin trabajar, sin hacer las cosas que normalmente nos proveen, ¿no es cierto? Entonces fue una época muy difícil, algo que comenzó como un año 20 sobre 20. Eso, digo, me ha llevado a mí a considerar
de ahí en adelante, y ahora quiero mencionarlo de la misma manera, a considerar un aspecto que es sumamente importante, y es el hecho de que la ilusión, el deseo, los objetivos, las metas, las aspiraciones, las expectativas que tengamos del 2025 no quiere decir que no vamos a tener problemas, dificultades, tropiezos y qué sé yo, un sinnúmero de cosas que por un lado son parte de la vida y por otro lado las podemos mirar, las podemos avisorar. Yo quiero basar esta charla en un aspecto, por decirlo de algún modo, idéntico, que se relata en la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33, y me voy a permitir darle lectura de algunos versículos saltados de este capítulo. Y voy a comenzar con el versículo 1 al versículo 3. Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 3. Hago yo la lectura de la palabra y siempre que lo haga, lo hacemos con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Bueno, aquí era una nueva etapa que tenía que avanzar el pueblo de Israel en pos de la promesa, que era aquella tierra, y Dios se había percatado de algo que Dios no es que esté pendiente, pero que le es evidente, y solo a Él, que somos pueblo de dura cerviz, es decir, somos pueblo que a veces aparentamos ser buena gente, que aparentamos ser obedientes, que aparentamos querer seguirle a Dios, que aparentamos, pero que cuando Dios da disposiciones, o cuando Dios pone desafíos, o cuando Dios nos instruye, qué difícil es que aceptemos, ¿sí? La iglesia, hablo por la congregación que está bajo mi responsabilidad en la que yo sirvo, tiene momentos, por ejemplo, de mucha concurrencia a la iglesia. Cuando es un inicio de clases escolares, por ejemplo, ¿no? Vienen con los hijos, con los chicos, como esperando una palabra, como esperando que el pastor les diga algo a nuestros hijos para que aprovechen el año escolar. Cuando es un inicio de año, ¿sí? Cuando es un culto especial por Semana Santa, en fin, hay momentos, ¿no? Pero esa asistencia masiva se ve disminuida a lo largo del resto de días que no tienen quizás una trascendencia, que no tienen una razón extra. Entonces yo digo, sí somos un pueblo de dura cerviz. A veces vamos a la iglesia cuando tenemos necesidad, cuando tenemos expectativas, vamos a la iglesia porque somos empujados por algo y no somos empujados normalmente, ¿sí?, por el deseo de ser parte de una familia, de conocer de Dios, de unirnos para alabarle a Dios, de escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. No, ahí como que somos un poco más relajados, ¿sí? Entonces sí somos pueblo de dura cerviz, somos de los que más nos quejamos que lo que afrontamos callados, y somos más de los que vivimos a nuestro modo y solo queremos enrumbarnos cuando las cosas vemos que se escapan de nuestras capacidades, de nuestras condiciones, ¿sí? Entonces, eso se había dado cuenta Dios. Y le dice aquí, a Moisés dice: tú saca a este pueblo de aquí, en pos de la tierra que yo les prometí a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Yo voy a mandar un ángel delante de ustedes, pero este ángel va a actuar cuando ustedes hayan caminado. O sea, primero haz tu parte y luego yo veré en qué momento y cómo hago la parte providencial. Entonces, ustedes tienen que caminar por el desierto hasta llegar a la tierra que yo les voy a dar por heredad, ¿sí? Y ahí yo voy a sacar a todos estos habitantes que se mencionan ahí, el heveo, el jebuseo, etcétera, etcétera. Dice, ahí el ángel va a actuar para sacarles a ellos, ¿no es cierto? Dice, pero tú tienes que caminar, ¿no? Entonces eso me hace ver a mí que Dios sí está dispuesto a ayudarnos a actuar providencialmente
en algún momento, pero mientras tanto nosotros tenemos que caminar, nosotros tenemos que hacer lo que humanamente nos corresponde hacer, agotar la parte humana, ¿sí? Y bueno, le dice, porque yo no voy a subir, yo no voy a ir con ustedes porque simplemente son un pueblo difícil, necios, tercos, que a veces se sienten redargüidos y sin embargo se aguantan las ganas y quieren permanecer lejos de mí. Esa permanencia, ese deseo mirado en el corazón del pueblo por parte de Dios, que es el único que puede mirar nuestras intenciones, aun cuando éstas ni siquiera han llegado a manifestarse en palabras o en hechos. Entonces, esa actitud, esa condición que solo Dios lo puede mirar, llevó a decirle a Moisés, vas a hacer esto, ¿sí? Tú vas a hacer el tabernáculo que te mandé a hacer antes, lo vas a sacar de en medio del pueblo, porque el pueblo no me quiere a mí en medio suyo. Entonces lo vas a sacar, ponle a un costado. Y cuando yo quiera comunicarme contigo, tú vas a salir a caminar, vas a salir caminando hasta donde está el tabernáculo. Dicho de otro modo, Dios dice, no quieres tomarme en cuenta, me voy. Yo tengo una promesa, yo tengo un plan de vida, yo tengo una opción que es la que más te conviene, pero no quieres tomarme en cuenta, perfecto, me voy, ¿no es cierto? Entonces le dijo a Moisés, en los versículos que me estoy saltando, coge el tabernáculo y sácale fuera del campamento. Y cuando yo quiera comunicarme contigo, pues yo te diré y tú irás en pos del tabernáculo. Y dice que cuando él salía, la gente miraba. Cuando Moisés salía hacia el tabernáculo, que Dios le había dicho, sácale de en medio del pueblo, entonces dice que la gente miraba, que la gente espiaba. Y cuando él entraba en el tabernáculo, dice que una nube descendía, ¿sí? Y que Moisés hablaba cara a cara a Dios y conversaba con Dios y le pedía instrucción y dirección a Dios. Y entonces saltamos al versículo 12 al 15 del mismo capítulo 33. Por favor, me sigue con atención y con reverencia. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Bueno, esta segunda porción que le leo de la palabra de Dios viene como a ser el punto clave del trayecto que tenían que arrancar en aquel momento, ¿no es cierto? Moisés le dice, ¿sí? Después de que Dios le habla y le dice, yo no voy a ir contigo porque este pueblo es necio, terco, de dura cerviz, así que yo voy a salir de en medio del pueblo, saca el tabernáculo a otro lado. Moisés le dice, pero ¿cómo me haces esto, Dios? Si tú dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos, ¿sí? Y ahora me dices que no vas a ir conmigo, no me has dicho cómo voy a llegar, ¿no es cierto? Porque el ángel que iba a ir delante iba a actuar cuando estén en la tierra prometida para despojar de esa tierra a los habitantes. Ahí iba a actuar, pero el caminar tenía que ser de ellos tenían que caminar. Y le dice, por lo tanto, hazme conocer el camino, ¿sí? Cuando habla de hazme conocer el camino, habla de dos aspectos. Por un lado, que sí, ser guiados en la parte territorial, en la parte geográfica, por dónde tienen que ir, por dónde tenían que atravesar, etcétera, etcétera. Pero la parte más importante de hazme conocer o muéstrame el camino, como dice aquí la palabra de Dios, es decirle, dime cómo tengo que manejarme, cómo tengo que conducirme, cuál debe ser mi actuar en el trayecto que viene, ¿sí? ¿Cómo debo manejarme? ¿Cómo debo actuar? ¿De qué manera debo decidir, reaccionar? Reflexionar, ¿no es cierto? Eso le está diciendo y eso es lo que tenemos que decirle a Dios. Así que yo me he permitido ponerle el nombre a esta primera charla del año 2025, camina con nosotros, no solo por el respaldo, el resguardo
el amparo, la fortaleza, la provisión, el sustento, la seguridad que genera Dios cuando nosotros caminamos de la mano con Él, sino para que también nos muestre el camino. Es decir, cómo debemos actuar. ¿Por qué? Porque el camino se lo puede avisorar, ¿no es cierto? Es decir, yo sé qué es lo que puede pasar en los primeros días de este año, yo sé qué es lo que puede pasar en los primeros meses de este año, sé qué es lo que puede pasar más adelante. Por ejemplo, no nos es oculto a nadie, o sea, no es que los que somos cristianos y yo que soy pastor y que trato de ser guiado por la palabra, sí, y yo solo me centro en lo espiritual y soy ajeno a una realidad. No, yo vivo con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y sé cómo es mi familia, la condición de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. Sé que si el uno en este próximo año le toca entrar a la escuela y dejar ya el tiempo preescolar, sé la edad que tiene el otro, sé la condición de salud de mi esposa. O sea, yo puedo avisorar eso, ¿sí? No es que cada día es una sorpresa y le digo, ay Diosito, no sé qué va a pasar en este día. No, yo sí puedo y nosotros podemos, los seres humanos podemos mirar lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en nuestro país? Lo que puede pasar, y es muy probable que pase, es que tengamos días muy, pero muy conflictivos en los primeros días del año y que se alargue hasta aproximadamente el fin del segundo mes. Pastor, ¿tuve una revelación? No, no tuve una revelación. Pastor, ¿no está profetizando? No, no estoy profetizando. ¿Estoy anhelando? Tampoco estoy anhelando. Pero viendo la situación política que hemos vivido durante todo el año que ha concluido, el año anterior, yo puedo avisorar, ¿no? En un país en que se ha irrespetado la ley terriblemente, la Constitución, las leyes, por parte de las máximas autoridades, en el que he visto el odio y la confrontación, en el que sé que estamos entrando en una campaña política para elección de las más altas dignidades, tanto asambleístas como presidente y vicepresidente de la República, en el que he visto cómo se tratan entre adversarios políticos que terminan siendo enemigos políticos, en el que he visto el abuso del poder en todo, he visto en la vida republicana, porque también conozco la historia, porque también no tengo 5 años de edad, he visto todo eso, pero he visto la culminación de lo peor que se ha vivido en este último año. Entonces sí puedo pues yo saber que la situación es así, ¿no? Y que esa situación repercute en usted y en mí, en el pueblo, que no somos políticos, que no somos candidatos, que no estamos en una contienda electoral, que hasta podríamos tener una afinidad política, pero eso repercute en el país, en desempleo, en inseguridad que acrecenta cada vez más, ¿no es cierto? En condiciones de trabajo, en opciones de trabajo, y todo eso golpea en la parte económica, golpea en la parte anímica al pueblo, a nosotros. Entonces yo sí puedo avisar. Entonces digo, si yo quisiera quedar bien con la gente, ¿no es cierto? No, en el 2025 vamos a ser bendecidos y Dios nos va a prosperar y Dios nos va a hacer esto y esto. Me estaría inventando y el día de mañana yo tendré que rendir cuentas no solo al pueblo por mis mentiras, sino a Dios por tomar su nombre para decir tantas cosas, cuando lo que yo veo es una realidad terrible que viene por delante. Pero pastor, usted el domingo anterior nos predicó que hay que ser positivos. Yo dije que hay que tener las fuerzas, el ímpetu, las ganas, pero no dije que no van a pasar cosas malas. Lo que sí veo yo es que la situación, al menos en nuestro país, ¿sí?, es bastante desalentadora, es bastante oscura, ¿sí?, es de densas tinieblas. ¿Por qué? Por lo que hemos vivido en el 2024, por ejemplo, en el ámbito político. Si yo veo que hemos vivido de mentira en mentira, si yo veo que hemos visto de catástrofe en catástrofe, sí, estuvimos casi 3 meses con cortes de luz que llegaron hasta las 14, 16 y en algunos lugares hasta las 22 horas. Eso es lo que yo veo desde septiembre hasta el 20 de diciembre. Eso es lo que vi. Entonces no les puedo decir, no, está todo maravilloso. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, a Él las gracias, que mandó lluvia a los sectores donde están instaladas nuestras, gracias a Dios que tenemos hidroeléctricas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha venido a solucionar. Pero de ahí yo veo todo el accionar de la gente
Y digo de las autoridades porque de ellos se saben las noticias. Pues no, el accionar de mi vecino no salen las noticias. El accionar del señor que vive en la esquina no salen las noticias. Si es que el señor de la tienda es adúltero o no, eso no sale en las noticias. Pero yo sé que el adulterio, la fornicación, las borracheras, las mentiras, las hipocresías, los engaños, las lascivias, las concupiscencias, el robo, la corrupción, es parte de la sociedad. Yo veo eso, entonces, ¿cómo me voy a permitir? ¿Sí? Simplemente por ilusionar en un primer culto, ¿sí? Y ser bastante light, decir, no, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto otro, Dios va a hacer por aquí, y tenemos un 2025, pero cercano al paraíso. Mentira, mentira. Yo tengo que dar cuentas de lo que Dios me ha mandado a hacer, el encargo de ser un mensajero de la palabra de Dios. Y tengo que partir, digo, con los pies sobre la tierra. ¿Qué puedo decir? Bueno, pues lo que puedo decir es, Señor, camina con nosotros, porque los tiempos que se vienen son difíciles, como país, como mundo, no es ajeno. Las guerras que comenzaron hace algunos años, las que se han activado en este último año, en el año anterior, las condiciones, vean, nosotros acá como país hemos cedido un espacio estratégico desde el punto de vista bélico y para nosotros estratégico desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista turístico, hemos cedido un espacio para que una potencia venga a implantarse con una base militar. ¿Usted cree que eso le trae paz al país? Qué bueno que tengamos una base militar en un lugar estratégico, sí, que ha sido de paz, que ha sido una isla, han sido literalmente islas de paz, nuestras Islas Galápagos. ¿Usted cree que uno puede tener paz y decir, no, que es seguridad? Ya van a venir unos buques de guerra, ¿sí? Y van a acabar con nuestro ecosistema, y van a venir unos soldados grandotes filisteos a cuidarnos. ¿Usted cree que eso nos puede traer paz? Si no somos tontos, y no debemos actuar como tontos, y menos los cristianos. Así que es necesario que nosotros avisoremos lo que viene por delante, partiendo con los pies sobre la tierra, pensemos para tomar las decisiones que tengamos que tomar y dependamos de manera personal con Dios. Porque yo no puedo decir que va a venir un gobierno, quien quiera que éste sea. ¿Sí? Quien quiera que éste sea, que en febrero ya estaremos eligiendo. Quien quiera que éste sea, yo no voy a decir, Señor, gracias porque el gobierno que venga, tú vas a actuar en medio. Si no son temerosos de Dios ninguno, ¿cómo podemos decir, Dios mío, que tal gobierno llegue para que todo sea y vuelva a la calma, a la paz y que seamos esa isla de paz que fuimos por muchos años? Eso es mentira, ¿sí? Y la palabra de Dios es verdad. Aquí Moisés le estaba diciendo lo que yo le estoy diciendo. Somos pueblo de dura cerviz, ¿sí? Moisés también decía, Señor, necesitamos que tú nos muestres el camino, o sea, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos reaccionar ante los tiempos difíciles que son obvio que van a llegar en este próximo año. Señor, camina con nosotros significa, a pesar de lo que nos toque vivir, no nos sueltes de la mano. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y vamos para adelante, para un 2025 de victoria, al menos para su pueblo. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó para